Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Nada nuevo bajo el sol, excepto la esperanza de que ya por fin la vacuna parece que la más eficiente y confiable hasta ahora ya se está poniendo en Estados Unidos. Según se me ha dicho, el vicepresidente Pence dio el ejemplo. Y eso, sumado a los otros esfuerzos que se han venido haciendo, muy válidos también, tanto Oxford como la propia Rusia, China la mencionamos como una manera de darle comodidad al lenguaje. El esfuerzo de la vacuna se hará mundial, tomará tiempo, que es la parte que agobia. Apareció, como decía en el programa pasado, la versión del profeta moderno, Bill Gates, un hombre inmensamente rico, desde muy joven, que realmente encabezó la hazaña de las plataformas digitales. Hizo un pronóstico de que por lo menos hasta febrero, marzo, el peligro era inmenso, porque se está previendo una tercera ola. Y la verdad es que apenas cuando uno comienza el programa semana por semana, y naturalmente la cita obligada es el padecimiento, este azote contra el mundo. Los que somos de fe, aferrados al ruego, y los demás en su derecho, esperando soluciones de los hombres. Nosotros las esperamos primero de Dios, después de los hombres. Lo cierto es que entre nosotros hubo un dato en la semana alarmante. El ministro dijo en un momento dado, en el jueves, que el día anterior se habían producido 200 defunciones. Si ese es el averaje, tenemos motivos sobrados para aumentar las preocupaciones y aumentar el sacrificio de las restricciones, de las limitaciones, que no se llegó a asumir plenamente, porque había una ingenuidad. Creo que ya está un poco sensibilizada de que todo iba a pasar, que todo pasaba y que no había motivo de alarmas mayores. Dios mío. A mí me ha tocado, claro, el sobrecuido por mi edad. Somos de los grupos vulnerables que llaman. Y ha sido mucho más restrictivo mi régimen de vida. Pero eso me ha permitido pensar y reflexionar como nunca antes. Así lo vengo expresando en el blog La Pregunta. Casi todos hacen alusión a lo provechoso, valga la paradoja, que un tiempo así me ha resultado, porque he hecho reflexiones y meditaciones realmente para mí muy valiosas, como un encuentro conmigo mismo, de todo lo que he vivido, y una
natural confrontación de lo que hay como desenlace de mi vida, como panorama, en mi país y en el mundo. Una visión más allá de lo insular, porque así están las cosas. La idea es que estamos en este fin de semana en el umbral de la fecha cumbre nuestra, la Navidad. Y la autoridad ha hecho bien en reclamarle a la población prudencia. Los grupos familiares en el menor número posible. Se hizo un arreglo bastante razonable, diferenciando lo que es la circulación en automóviles, que la autorizaron hasta más tarde, previendo que habría cena. Muy correcto. Pero en cuanto a los grupos, se mantuvo suficientemente severa la disposición sobre el toque de queda, sobre la exigencia de evitar una oportunidad de contagio como lo es el grupo. Bodas, bautizos, reuniones, no, de lejos. Creo que para todo el mundo podría resultar provechoso en un grado u otro este tiempo, porque cambia muchas cosas, permite reajustar las perspectivas de la vida. Por eso ya muchos pensadores importantes hablan de que el restablecimiento de la normalidad anterior es poco menos que imposible, que vamos a otra fase de la vida, de la humanidad como tal. Pero bien, en medio de este agobio que todos sentimos, que todos sabemos que nos está sirviendo de dureza y castigo, tenemos otro problema nosotros en la región, el problema de las elecciones norteamericanas, que nunca, en ningún tiempo de la historia nuestra habían sido tan cruciales, tan importantes para la suerte nacional de muchos modos. Esta ha sido una experiencia realmente dolorosa, porque la nación guía, la más poderosa en todos los órdenes, la de los dos océanos, la predestinada, que tantas cosas importantes ha hecho en el mundo, más las buenas que las malas, de algún modo, no de algún modo, desgraciadamente, se ha desquiciado en su dinámica institucional. Su democracia, ejemplo, paradigmática, más de 2 siglos largos, lo que tienen de independencia, funcionando cada periodo, no más de 2 periodos. Bueno, la apelación a los padres fundadores, el respeto a la Constitución, todo eso ha entrado en crisis, al grado que muchos de los que le adversan, que no son pocos en el mundo, están frotándose las manos porque la ven descalabrarse. Los que somos sus amigos y hemos tenido relaciones y somos parte de la familia, porque una parte de la familia está allá. Yo al menos tengo sobrinos nietos,
mi parte norteamericana, hemos tenido que resentirnos y apenarnos. No lo esperábamos así. Ahora, el cuadro institucional, jurídico, es preocupante. Yo le pongo mucha atención a las expresiones de un abogado, Lin Wood, de Georgia, que es abogado, según parece, de gran fama, que ha tenido casos importantes, sensacionales, pero tiene una especie de trasfondo de prédica. Es un hombre con una fe enorme y un sentido de Dios tan importante que él lo invoca en cada intervención, en una forma que se siente sincera. Y él ha hecho algunas afirmaciones que a mí me han llamado la atención sobre lo que está en curso. Ese abogado, Lin Wood, ha hecho pareja con una señora también abogada que parece que se está convirtiendo en leyenda. Le llaman la Dama de Hierro, a imagen y semejanza de aquella Margaret Thatcher, primera ministra de Inglaterra, del tiempo del presidente Reagan y el auge del neoliberalismo y esas cosas. Pero esta es una mujer muy combativa, una profesional, parece que de mucha eficiencia. Y han llevado los expedientes en Georgia, en el proceso electoral, en una forma que apena, porque uno se pone a oír y termina por convencerse de que no solo el presidente Trump está enfrentado a los poderes de la tierra, el Leviatán, el nuevo Leviatán de Davos, los ricos del mundo, un 1% que tiene el capital del mundo propiamente en sus manos, lo decide, lo condiciona, lo maneja. Y la verdad es que él dice, la señora dice también, su compañera de fórmula, que sus propios compañeros del Partido Republicano, el gobernador y el secretario de Estado, son carne de presidio, que irán presos. Cuando yo oí por primera vez eso, dije, Dios mío, pero el presidente Trump es un coloso, porque está metido en una lucha contra el Leviatán, pero además tiene traiciones enormes dentro de su partido. Dios mío, ¿qué es esto? Eso va a ser historia, ya es historia. Eso será tema del resto de siglos, tema importante. Y yo decía, ¿con qué seguridad hablan estos profesionales? ¿Cuánto arriesgan estos profesionales haciendo afirmaciones tan terminantes y peligrosas? Decirle usted va a la cárcel y usted también. Incluso le imputan conductas indebidas, comisiones cobradas en la compra y adquisición del bendito, le vamos a llamar, ya ustedes saben cuál es la otra palabra que corresponde, software de dominio. Dios mío, pero eso no se puede dar en Estados Unidos, ¿sí? Los demás, los otros 6 estados, muy turbulentos, pero hay abogados, que se lo dije a ustedes desde el principio aquí, pónganle caso a Rudy Giuliani, no es un ciudadano cualquiera,
fue un alcalde sobresaliente que ordenó a New York y que incluso cuando la crisis del 9/11 vino, se ganó todo el aplauso de su pueblo y del mundo. Pero fue un fiscal antimafia que hizo juzgar a las 5 familias más poderosas de la mafia norteamericana, de la mafia mundial, y condenar. Ese no es un hombre cualquiera. Y lo han tratado de ridiculizar y le hicieron un arreglo con el tinte que usé en el pelo y haciendo las fotografías peores cuando él está exponiendo. Yo decía, señores, pongan caso a eso. Ese señor está dirigiendo una estructura jurídica poderosa. 25 abogados, según me han ido diciendo, muchos de ellos notables, incluso algunos jóvenes muy prometedores en la política como en la profesión. Pues bien, el asunto se ha ido condensando hacia el tranque. El Leviatán que compró, no tiene que comprarla porque es suya, la comunicación social del mundo, y silenció ahí todo lo que se estaba produciendo contra el candidato Joe Biden y su familia. Un prodigio de silencio y censura. Las redes, que se llegó a suponer en un momento que eran el arma del pueblo, que incluso serviría para neutralizar el trabajo venenoso, parcial, interesado de la prensa tradicional. Pues no, las plataformas esenciales se sumaron a la censura. Uno de ellos incluso que dio una contribución de $400 millones para mejorar el sistema electoral norteamericano. Dios mío. Esa batería de abogados haciendo afirmaciones tan seguras y apareciendo por periódicos antiguos, algunos medios marginales, Fox, que había sido tan solidaria con el presidente Trump, de repente hizo un bache y se apartó y separó a aquellos que tenían posiciones pro-Trump. Bueno, ¿y esto qué es? Y el señor Biden lo elevan y lo reconocen por todo el mundo. Y bueno, el presidente electo designa, incluso señala los funcionarios que van a hacer de su gabinete. Bueno, y Trump se va, bueno. Pero, atiendan, había un eje ahí que estableciera Donald Trump. Pero Donald Trump, atiendan que es interesante la situación. No estableció eso para favorecerse. Él, en el periodo primero que está cumpliendo, fue objeto de un asedio horrible, todos lo vimos. Lo llevaron al borde de destituirlo en impeachment. Pero la acusación que le hacían era que Rusia y Putin habían sido decisivos y que habían hackeado y que habían hecho un trabajo sucio contra Hillary Clinton. Y bueno, y él no tuvo un día de paz, es la expresión que yo digo. Era un presidente de Estados Unidos haciendo cosas potentísimas, pero bajo acusación, desde el principio. Bueno, Trump en el 18 dictó una orden ejecutiva ordenándole a la Agencia Nacional de Seguridad, que es el organismo máximo que controla las demás dependencias de la inteligencia, CIA, FBI, las inteligencias militares, todo, es el organismo más poderoso. Esa orden ejecutiva le ordenaba a esa
a ese superpoder de la inteligencia. Hacer un estudio y una exploración y una investigación profunda de los vínculos de China con norteamericanos. Empresas, universidades, todo tipo de actividad. Porque él quería, que era lo que se suponía, lo que él entendía, que en las próximas elecciones del 20, cuando dictó la orden ejecutiva, tanto Rusia como China hubiesen sido investigados previamente, como quien dice, yo voy a ganar, pero que no me salgan después con esto porque tengo este elemento de investigación. Eso fue el leitmotiv de la orden ejecutiva de Donald Trump en el 18. Oh, inescrutables designios de la providencia. Un giro dramático de las circunstancias mundiales. Marzo del 20, el virus, el campeón invisible que vence al mundo y arrodilla a la ciencia, arrasa con Occidente. Nosotros andamos en el cortejo. Nosotros estamos siendo amortajados por su presencia. Bueno, Estados Unidos, el que más daño sufre, se comienza a sobrecoger, un partido político comienza a desarrollar una especie de teoría triste, ¿no? No se puede votar personalmente, porque si se asiste a la votación presencial, se estaría mandando mucha gente a la muerte. Y además del voto anticipado que hemos tenido siempre, muy marginal, vamos a poner el voto por correo. Trump, astuto, no está ahí de oídos. Digo, ese es el mecanismo de fraude que viene. El voto de correo, el huevo de la serpiente. Y el candidato lo meten en un sótano, no podía salir, si salía el pobre ya con algunas turbaciones de salud, le tapaban los errores y los teleprompters, si no lo leía bien, un desastre, pero se sobrellevaba. El candidato era ideal, había sido vicepresidente en el tiempo del presidente Obama. Embarcan a la señora Harris, que es un potente exponente, senadora de esas corrientes que están caminando, y llegan a las elecciones y se produce lo que se produjo y lo que se está tratando ahora de esclarecer. Bueno, ¿qué hizo Donald Trump? Que no se limitó a decir que el voto de correo iba a ser el gran problema. No hablaban entonces del software de dominio. Eso sobrevino después. Notó que la traición de su partido y de su gobierno estaba activa. Es un hombre que ha tenido una suerte realmente penosa. Colaboradores que la ha elogiado, que los ha nombrado, cosas. Al cabo de cierto tiempo, ¿no? Cuando uno viene a ver, están ya en una posición contraria a su suerte. El caso del procurador Barr fue quizás el más penoso, que sustituyó a Sessions, que se petrificó, un señor venerable, un jurista reconocido, pero Barr viene, hace una serie de procedimientos, se está entendiendo que va a funcionar la Fiscalía General y termina siendo un factor de no hay fraude, dijo. Trump sintió que la CIA, que la FBI,
comenzaron a aparecer pruebas peligrosas de que tenían esas agencias información de que lo de Rusia era una trama terrible contra él, y no la dieron a conocer cuando él era objeto de ataque. Traición pura. Nombró al famoso batallón 305, el Kraken militar, para que se ocupara de investigar la realidad del proceso electoral. Ahí llegó el problema. Yo leí aquí en la respuesta la entrevista del general Magneni, un teniente general retirado que hizo unas declaraciones escalofriantes sobre fraude. Él, software a la cabeza. La señora Powell de Georgia había tenido acceso a su contenido porque el general Flynn, que era el encargado de seguridad que Trump había nombrado, y lo sometieron a proceso, después retirado de la Fiscalía General la acusación, un juez lo retuvo y fue obligado Trump a indultarle. Pero un hombre, héroe de guerra, con una formación tremenda, Flynn, el general Flynn. Y se tranca eso. ¿Cuál es la situación actual? Que el día 6 de enero se debe decir quién es el presidente de los Estados Unidos. Hago un paréntesis. Se perdió una oportunidad maravillosa para rescatar el prestigio de Estados Unidos en lo institucional. Todos llegamos a suponer, bueno, ahí está la Corte Suprema. Mientras fueron llegando pequeñas acciones e iniciativas de candidatos y de los propios partidos, ella lucía indiferente, más bien interesada en no meterse en ese lío. Pero cuando intervino el estado de Texas y dijo, güey, yo entré a la Unión cuando yo era República de Texas, pero lo que se había acordado era que la Constitución organizara que el proceso electoral estaría a cargo de las asambleas estatales. Y Pensilvania ha cambiado las reglas de juego y lo ha hecho con funcionarios administrativos. Y fruto de eso me están sacando un presidente que aquí no, ¿por qué me lo van a imponer? Bueno, la Corte Suprema le dijo al Estado de Texas, para sorpresa de muchos, yo incluido, usted no tiene calidad para intervenir en eso, usted no tiene estatus jurídico para intervenir en eso. Se le habían sumado 21 estados en solidaridad. Bueno, se queda afuera Pilatos, una actitud de Pilatos, lava las manos, ese es un lío de ustedes, lo político y la cosa. Nosotros que somos la instancia máxima, suprema, no tenemos por qué intervenir en esas cosas. Descuidando aspectos delicadísimos de atentado contra su Constitución. Que hubiera sido ideal que ella hubiese dado un fallo diciendo no, que sean las legislaturas, las legislaturas de los estados las que decidan la situación, como dice la Constitución. No lo hizo. El tranque ahora consiste en que ayer, en el momento en que esto se graba, se cumplen 45 días que en la orden ejecutiva del 18 figuran como una necesidad y obligación de la Agencia Nacional de Seguridad. Tiene que dar a conocer el informe que practicó sobre el proceso electoral de su país. ¡Ay Dios! Hay una parte de la inteligencia que no quiere, que lo quiere retener y que parece que alega que si se le dice al pueblo americano lo que hay ahí es una ruina, y bueno, insinuando hasta la posibilidad de una especie de guerra, porque no podría ser el señor Biden. Más todavía, ese informe
tiene aspectos que denunciar el teniente general Magnani, que desde Stuttgart en Alemania y Barcelona se estaba condicionando el resultado electoral a través del software de dominio. Pero espérate, que China tiene, Irán tiene, Rusia tiene que ver con ese desastre. Dice, parece el informe, es lo que se ha dicho. Por eso una parte de la inteligencia, CIA especialmente, como que está renuente a no entregarlo. Se habla de que van a destituir a su directora, la señora Harpers. Es decir, es grave, pero hay que darlo a conocer. Si de aquí al 6 de enero el presidente de los Estados Unidos exige a ese organismo, ya se vencieron los 45 días que era su obligación entregar, entréguenme su informe, que lo voy a dar a conocer al país, al mundo. Señores, casi un resultado parecido a un ataque atómico. Oh, Dios mío. ¿Y esto qué es? El abogado Giuliani, el jueves, hace un programa de 40 minutos, después de haber sobrepasado el coronavirus, porque él y varios de los abogados lo han sufrido, como lo sufrió Trump y la familia Trump y el propio señor Giuliani. Dice, con lo que yo tengo aquí, el expediente, Joe Biden no pasaría el análisis, el examen de seguridad nacional, que es obligatorio hacerle a todo presidente electo antes de entrar en funciones. Ustedes están oyendo. Con lo que yo tengo aquí, expediente, ¿no?, él no pasaría el examen de seguridad nacional. Óigame, el que no se estremece y asombra de cosas como esa, tiene que revisarse. O está muy perdido, o las pasiones, o la ingenuidad lo tienen tan perdido. O debe revisarse la salud misma, del raciocinio, la turbación de su capacidad de análisis. Estamos metidos en un tremendo tranque que puede tener repercusiones mundiales. El 6 se tiene que decidir. Dios ampare, Dios salve a Estados Unidos. Trump va a desclasificarlo todo. La cadena Fox, que había medio desertado, ahora está haciendo un uso intenso de todas las denuncias contra el presidente Biden, que no se pudieron conocer en la campaña. Pero ¿cuándo lo hace? Ahora, ¿cuál es la suerte que va a correr esa encrucijada? Yo pienso que la Corte Suprema, apoderada como está, tiene que tomar un papel distinto y decir, un momento, con los recursos que ya tiene de los distintos 6 estados, porque le respondieron al rechazo a Texas, poniendo a los estados afectados, que sí tienen daños y calidad, que no es innegable, y decir, no, eso es un desorden, vamos a imponer orden en ese desorden. Que sean las asambleas estatales las que decidan, o que sean las cámaras. Pero las cámaras tendrían que sesionar y conocer de eso, con el peso horrible del contenido de la investigación, que arroja pruebas, según dicen, de vínculos con China,
pero vínculos peligrosísimos y de interferencia china casi directa a través del software. Una cosa tremenda. Es decir, hay una implicación de carácter mundial en esa situación. Vamos a confiar en Dios, que Él provea y que Estados Unidos logre, en beneficio propio y del mundo, salir lo más ileso posible de este desastre. La idea es que tenemos que dedicarle el tiempo que queda del programa al caso nuestro contexto nacional. ¿Qué debo hacer? Primero, confesar algo que dijera al final de la otra semana, de la anterior entrega. No siento ninguna alegría, ni me solazo de la enorme desgracia que está pasando la familia Medina Sánchez, Medina Montilla. Lo que he hecho es deplorarlo, apesadumbrarme. A veces me entristezco cuando voy viendo mis artículos. He encontrado artículos del 2004, ya no las cartas del 2012, reclamándole a Leonel Fernández y a Danilo Medina en unidad, que fueron 3 más, sino cartas hablando del peligro que podría significar la ausencia y el vacío de ese gran líder de Juan Bosch, que fuera Juan Bosch. Y la suerte penosísima que el partido podía correr, acéfalo como quedaba, y que necesitaban unidad para tratar de organizar las cosas de tal modo. Bueno, me apesadumbra ver la realidad de hoy. El cuadro es horrible. No hay salida posible para esa familia, esas familias, que no sea pasar por la deshonra inmensa que implican los hechos que se le imputan a algunos de sus miembros, pero que necesariamente arrastran al presidente Danilo Medina al centro mismo de la responsabilidad para que se produjera ese desorden. Es decir, la situación nuestra es una situación que tiene naturalmente ventajas morales infinitas para el país, y eso es motivo de satisfacción, porque se está dando un ejemplo. Era hora del ejemplo, y no frustrarlo como se frustrara aquel en el cual yo encabecé la iniciativa. Procesos abiertos y por abrir, procesos en curso. Oh Dios, yo voy recibiendo informaciones y la verdad, no me quedo perplejo, porque yo entendía lo que venía. Me fui dando cuenta paulatinamente del deterioro, del desastre, de cómo se iban a producir esas monstruosidades. No tienen otro nombre. No hay en la historia dominicana, en la historia nacional, un precedente parecido siquiera a ese tipo de
sin contar los aspectos de los grupales, que ahora viene la cuestión de los grupos. Está entrando por el camino más cruento, más duro, pero inevitable, las familias. Pero están los grupos, que necesariamente habrán de ser abarcados, alcanzados. Es decir, el gobierno lo está haciendo en una forma correcta. Primero, cuando liberó de toda dependencia al Ministerio Público, conocemos la experiencia con la doctora Miriam Germán Brito y la doctora Jenny Berenice, a las cuales el presidente en un momento que la juramentaba les dijo: nadie, ni yo ni nadie puede interferir su trabajo. Claro, han aparecido ministros y responsables de los departamentos que en programas de televisión sensitivos han tenido que decir cosas, pero que no las pueden dejar de decir sin incriminarse, porque serían cómplices por omisión, por apoyo de silencio a esos hechos tan graves. Vi, por ejemplo, a un señor Astacio, muy bien articulado, muy preparado, muy reposado y neutral, pero contestándole a doña Alicia Ortega en una forma precisa sobre las EDES y la cuestión de los negocios eléctricos. El propio ministro de Energía y Minas, que tiene responsabilidad sobre el sector, en el desayuno del Listín Diario, habló de un pulpo de 2 cabezas. Y se habla del gigante asiático, porque conforme a lo que dice el señor Astacio, al parecer los 8 años, eso que se está dando corresponde a 2 o 3 años últimos. Cuando se haga la evaluación de los 8 años, estamos hablando de negocios que exceden los $100,000 millones. Pero la casi totalidad de esas operaciones, cientos de contratos, se hicieron con China. No pierdan de vista eso, porque detrás de eso debe de andar desde hace tiempo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que tiene un equipo SWAT de localización de capitales a escala mundial. Y existe el peligro de la denuncia de Taiwán, de que las relaciones con China Popular se lograron en base a un pago de $3,000 millones. Fue vendida, según Taiwán, herido como estaba por el desplante de 70 años de relaciones agradables, dejadas sin efecto de un momento a otro. Es serio el problema. Lo que estamos viviendo no tiene precedentes. Hay que partir de esa apreciación, de esa premisa. Todo lo que está llegando, nosotros no hemos tenido experiencias parecidas de complicaciones transmundiales. Ustedes se imaginan que esa inteligencia de Taiwán, más la del Tesoro de Estados Unidos, tengan una entidad peligrosa de gente que pudo participar en esa transacción. ¿A qué nos va a exponer como Estado-nación? Que es la parte más dolorosa. Nos va a llevar a un grado de insignificancia y de desprecio. ¿Qué es eso? República, eso es un mercado de pulgas, eso, qué sé yo, un mercado persa. Ahí todo el mundo, y ellos que están pendientes de elementos para el descrédito, para su cirugía mayor, que es
desaparecer ese Estado-nación, reabsorberlo en un esperpento de un Estado binacional y crear la desgracia de la isla como un puerto libre inmenso. Claro, 7 aeropuertos internacionales, puertos de gran calado, de transbordo internacional. ¿Quiénes están detrás de todas esas operaciones? He dicho, la geopolítica por torpeza en el tiempo de Obama, miopía toda, apasionada, prejuiciada. El gran capital nuestro tradicional, perdido totalmente, sin ningún tipo de sensibilidad o presentimiento de los peligros nacionales, o si lo ha tenido no les interesa. Y claro, las mafias del mundo, porque esta plataforma de esta isla completa en esas condiciones y muy desorganizada y metida en el enredo de las crispaciones de dos naciones diferentes, con historia diferente. Yo omití, y ahora voy a hacer una especie de paréntesis, y lo veo en la guía de mi tableta. En la semana pasada, una afirmación que hice sobre el profeta moderno Bill Gates, que me quedé solamente en cuanto a la duración y la gravedad de la pandemia. Cuando él inauguró y anunció al mundo el Microsoft, el Apple, lo que es la genialidad de él, usó una expresión que nosotros la tenemos pero en la oficina y la tenemos que localizar. Esto sirve para todo, Bill Gates, menos para elecciones. Mírenlo ahí en Estados Unidos. Ya nosotros lo vimos aquí con un software de fabricación casera que sirvió en octubre del año pasado para iniciar el gran desorden que yo llamo el muladar electoral. Lo cierto es que la paz nacional hay que protegerla. Y yo pienso que el hecho de que aparecieran los expedientes suficientemente sustanciados ya en la base, pero aún pendiente de mayor desarrollo, que va hacia lo peor de las investigaciones, antes de enero fue una fortuna del país. El presidente Abinader posiblemente lo haya pensado después de aparecer los procesos. Porque si él no hubiese sido beneficiado por esa iniciativa independiente y sana y correcta, porque proviene de quien proviene, enero o febrero hubiesen sido meses terribles para la estabilidad de su gobierno. Ya los grupos multimillonarios capaces de turbar la paz y hacer cualquier cosa lo hubiesen puesto en precario y la misma lucha se hubiese desacreditado. Ahora hay una potente muestra primera que el pueblo espera que se sigan produciendo otras muestras potentes para ver de qué modo salimos de este marasmo del descrédito. No quiero cerrar el programa sin una advertencia. Atiéndanla. Me aterra pensar que después, si se produce lo que advierto, ustedes no hayan tenido la advertencia. La van a tener. En este proceso tan duro, tan fuerte que se está desarrollando, hay 4 mujeres nuestras
que hay que hacerle una sobreprotección, y esto es tarea del gobierno, porque él sería quizás el más perjudicado, porque dos, en la dirección del Ministerio Público, y dos cabeceras, porque hay más importantes, del periodismo de investigación, han sido decisivos para que esto se produjera. Entonces se está dando un caso que yo ahora, asociándolo a una situación de México, lo he comentado ya en la pregunta. Las patas de los caballos. Julio César Martínez fue un periodista formidable nuestro, propietario de la revista Renovación, y escribió un artículo a raíz del asesinato de Orlando Martínez, alegando, afirmando que este se había metido en las patas de los caballos. Es decir, cuando yo menciono lo de Anabel Hernández, brillantísima en México, que después de servir tanto para denunciar y esclarecer toda la cuestión del Chapo, todo el narcotráfico, de repente tanto su valor que acusa al presidente de México de que hizo una transacción indebida con la devolución del general Cienfuegos Cepeda y que ha terminado por ser un protector de los carteles de droga. Digo, ay, Anabel. México, que tiene más de 400 periodistas sacrificados, que yo llegué a proponer en una de mis preguntas que debieran de hacer un monumento parecido al de los niños héroes, porque ya son más de 400 los mártires de la palabra. Ahora abre una nueva dimensión, porque al acusar a AMLO, ¡ay! Esos otros intereses sombríos que lo combaten. La política tradicional que mató a Colosio de los candidatos propios. Ya con AMLO, en disputa con Anabel. Ay, Anabel, por Dios, Anabel. Las muchachas nuestras, se lo estoy advirtiendo desde aquí. Cuidado si le ponen la mano, ni a las del Ministerio Público, ni a las del periodismo de denuncia. Son sagradas para la República Dominicana en esta coyuntura. Hecha la advertencia. Dios ha de querer que yo no tenga razón para ese presentimiento y ese presagio. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 3 del cable, 33 de televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana. Teleimpacto, canales 22, Canal 22, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, After 152. Esperamos que también en YouTube, que aparece la respuesta, ustedes tengan oportunidad de comprobar algunos de sus elementos o presenciar aquellos que no hayan podido. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.